el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez nuestro, por la voz de la Asamblea. Fíjate lo que dice Roque Dalton, Historias prohibidas de Pulgarcito. Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Y termina diciendo, cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Poema de Roque Dalton. Yo lo digo de una manera incluso, vamos a llamarla menos agresiva. Yo lo dije, cuando los pobres hagan las leyes, se acabará la pobreza. Acabará la pobreza. Hacia allá vamos, hacia el socialismo. Bueno, fíjate una cosa. Por aquí tengo algunas cifras. Ajá, el petróleo hoy, claro, esto hay que informarlo todos los días. Yo lo haría todos los días en la mañana. ¿Ves? Todos los días en la mañana, desde el primer noticiero y varias veces a lo largo del día. Porque fíjate, para nosotros es muy importante todavía, déjame apagar este teléfono que está chillando aquí, todavía es muy importante el precio del petróleo, porque todavía nuestro modelo económico depende en gran medida del ingreso petrolero. Anoche yo me conseguí, conversé un rato con José David Cabello, el superintendente del CENIAT. Y el CENIAT, quiero felicitarlo a él y a todo el equipo del CENIAT. Es cierto que el esfuerzo que se hace es grande y sostenido. Es cierto que hemos logrado disminuir la evasión fiscal, porque la burguesía, la gran burguesía y la mediana burguesía nunca pagó impuestos aquí. Ellos diseñaron las leyes cuando manejaban la Asamblea, el Congreso Nacional. Y las leyes las hicieron para ellos manejar la economía a su voluntad. No pagaban impuestos, pagábamos impuestos los funcionarios públicos. Pero las grandes empresas, las medianas empresas, ellos se las arreglaban, porque la ley les permitía, les facilitaba la evasión. Hay que estudiar mucho, y sobre todo los que estamos en función de gobierno, los que tomamos decisiones. Tenemos que estudiar mucho, comprender cada día mejor el sistema capitalista y sus vicios, cómo maneja la burguesía, la hegemonía que todavía tiene, cómo Fedecámaras y sus aliados manejan buena parte de la economía nacional todavía. Y bueno, y los éxitos que nosotros vamos obteniendo. Pero el precio del petróleo, fíjate, yo lo informaría todos los días, porque nosotros no tenemos una política informativa adecuada, no la tenemos. No te digo pues que ustedes, los periodistas que están ahí todo el día, no les llega información económica. En este caso es lo económico, para que vayan, ¿no?, estudiando y explicando. Ojalá yo tuviera todo el día ahí de noticiero. Un día de esto yo voy a ponerme a la orden del Canal 8. Chávez, el noticiero Chávez, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la noche. A Nelson, noticiero económico, una cosa así. Porque esto debe ser todos los días. Fíjate el petróleo, es importante saber esto, y explicarle al pueblo. El precio del petróleo recuperado gracias a distintos factores, entre ellos la política internacional de Venezuela dentro de la OPEP y los acuerdos de la OPEP, el recorte de producción, levantámosle el precio. Otros factores han contribuido. Pero luego con la crisis europea, mira cómo se vino abajo el precio. La banda o la línea azul refleja el precio
día por día de la cesta venezolana. Fíjense cómo se vino, fíjate cómo se vino. Esto fue comenzando el mes de mayo, que estamos hablando del 4 de mayo, como comenzó el desplome, el 10 de mayo. Producto de la crisis europea, el capitalismo está crujiendo, Europa está crujiendo, el desempleo, repúblicas quebradas como Grecia, el Fondo Monetario imponiendo restricciones, despidos por millones de trabajadores, reducción de salarios, reducción de prestaciones sociales, de seguridad social. Han cerrado, pero mira, ayer estábamos leyendo la cifra que salió por la agencia alemana, 180.000 empresas han quebrado en Europa el año pasado, y este año va por encima de 200.000. Y eso es lo que defiende la burguesía venezolana, el capitalismo, atacando de que el gobierno está quebrando el país. Ellos han quebrado el país, lo quebraron. Y el capitalismo y sus grandes empresas y su monopolio están quebrando al mundo. Luego, fíjate, sigue cayendo el petróleo, sigue después de un ligero repunte el 10 de mayo, sigue cayendo, hasta el 26 se ha levantado un poco, aquí cayó, subió, cayó, ahí está pues. Hoy subió un pelito el venezolano, también se comportan de manera similar el resto de los precios de la OPEP, es el rojo, el verde, el WTI, West Texas y el Brent. El Brent es del petróleo del Mar del Norte, que son petróleos muy livianos, entonces tienen un precio más alto que el venezolano, son petróleos más pesados, y de mayor contenido de azufre. Bueno, ahora, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto, porque, bueno, todavía nuestra economía depende en mucho del precio del petróleo. Llegará el día en que nosotros no dependamos del ingreso petrolero. Este es un dato muy importante de hoy. Todos los días hay que estar informando esto al país, pero no se informa a veces suficientemente. No se informa. En cambio, el enemigo sí informa lo que a ellos les conviene. Y además, a veces, muchas veces, manipulando, tergiversando, sembrando pánico, tratando de sembrar terror. Mira, fíjate. Yo tenía un profesor de matemáticas que era un PhD, pero nadie le entendía. Nadie le entendía. Y él lo reconocía, se sentaba, yo sé que ustedes no me entienden. Y van a pasar este y este y este. Pasábamos 2 o 3, yo siempre pasaba ahí rampando. Había que estudiar demasiado, buscar ayuda con otros profesores para pasarle a aquel profesor, no lo nombro por respeto, ¿verdad? Lo recuerdo con mucho cariño. Yo aprendí mucho de él, mucho. Matemática es apasionante, pero él la ponía difícil, ¿vale? Es como esos pitchers que tiran la curva, el tenedor, el bajitico. Él la ponía difícil, ¿no? Nos las ponía muy difícil, pero era una forma de él. Ahora, mira, esto es el mes de mayo. En el mes de mayo, la recaudación impositiva estuvo en 28,8% por encima de la meta. En el mes de mayo, la meta era de 5.600 millones y la recaudación llegó a 7.000 millones de bolívares en un mes. Ahora, en lo que va de año, el CENIAT ha recaudado, déjame ver si recuerdo las cifras, es cerca de 7.000 millones por encima de la meta de lo que va del año. Bueno, estos son buenos indicadores y pareciera una contradicción con el informe del Banco Central, bueno, indicando la caída del Producto Interno Bruto. Pareciera una contradicción, porque generalmente cuando cae la economía, si por ejemplo cae el consumo, si cae la inversión, si caen las importaciones, etcétera, eso tiene que incidir, debería incidir en la disminución de la recaudación, pero resulta que nos estamos consiguiendo con un incremento notable. Son cosas que uno, para reflexionar. ¿Cómo será que los técnicos del Banco Central, Nelson, están midiendo el PIB? Yo creo que lo están midiendo tal cual un país capitalista, tal cual, José Félix Rivas, señor director del Banco Central, tal cual. Allá están mirando nuestro país con los lentes del capitalismo.
Y este país está en transición hacia el socialismo. Hay que mirarlo con otro lente, un lente combinado, pues, que se adecue a la realidad. ¿Por qué esto llama la atención? Esto me llama a mí la atención. Y no es embuste, ahí está el dinero, pues. La recaudación. Debería el Banco Central reunirse, convocar algunas jornadas, Nelson, de evaluación de estas contradicciones aparentes, ¿verdad? ¿No crees tú, Barroso? Este año, Barroso, aquí está el presidente Cadivi, el incremento en la asignación de divisas es notable. Dame el porcentaje rápido, Barroso. El incremento. El incremento está cercano al 25%. 25% comparado con el año anterior. Con el mismo periodo del año anterior. Con el mismo periodo del año anterior. Y entonces esta burguesía, esta burguesía capitalista, valga la redundancia, perdónenmela, ¿no? Insaciable de dólares, porque ellos, la burguesía venezolana no nació como nacieron las burguesías en otros países. Hay países que tienen, y yo me los he topado, conozco personas, grandes empresarios en otros países, que son burgueses, pero forman parte de una burguesía nacional, como la llamaba Vladimir Ilich Lenin, orgullosa de ser de ese país, que invierten en su país, que apoyan al gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, que no se suman, al menos en estos últimos años, a golpes de Estado o a conspiraciones contra su propio país, ¿no? Ahora, aquí no, la burguesía nuestra, sobre todo la del siglo XX, es que es esta que tenemos, que se vino formando en el siglo XX, grandes riquezas, grandes mansiones, acumulación de capitales, es una oligarquía improductiva, que se acostumbró solo, y eso es muy fácil, ¿verdad?, a chupar de la teta del Estado, no a generar riqueza, sino a chupar riqueza, negándosela a la mayoría del pueblo, la riqueza petrolera, pues, la apropiación de la renta del petróleo. Ellos se hicieron expertos en apropiarse de la renta del petróleo y para ello fueron ayudados por gobernantes, presidentes, ministros, Banco Central, etcétera. Esa es la burguesía que nosotros tenemos, tramposa, floja, que no le gusta trabajar, no quiere su país. Se formó allá en el norte con visión nortista, pitiyanquis, pues, como los llamamos, pelucones los llaman en Ecuador. Bueno, esa es la burguesía esta que tenemos nosotros. Esa burguesía la seguiremos derrotando. Yo me la juego, les acepto el reto de la guerra económica, de la guerra mediática, la que quieran ellos, se las acepto. Ahora están, ¿cómo se llama? Están en la suya, pues, en una ofensiva bestial. Vengan para acá, que nosotros contraatacamos en la calle, en todas partes, con ideas y con hechos, y con hechos, y con hechos. Que todas las empresas dicen todos los días, por sus canales de televisión, de radio, sus periódicos, que el gobierno está acabando con las empresas. Bueno, estamos demostrándole lo contrario. Ellos son los que, en primer lugar, acabaron con lo que concibieron como una gran empresa de ellos y para ellos, que fue Venezuela, la del siglo XX, la quebraron. ¿Cómo me entregaron a mí Venezuela? Quebrada. Ellos, Fede Cámara y compañía, que eran los que gobernaban aquí. Realmente, los presidentes eran unos peones. Los congresos y diputados eran peones. Los ministros eran peones. Banco Central estaba en sus manos, PDVSA estaba en sus manos. Todo eso estaba quebrado. Un país endeudado, hipotecado, quebrado, lleno de miseria, empequeñecido.
Y aquí vamos demostrándolo con hechos. Entonces, dentro de esa línea, hoy tenemos un pase, porque yo quería ir, pero no me daba tiempo. Fama de América. ¿Cómo es que dice la canción esa? Por el aroma yo lo sé, Fama de América, mejor café. Fama de América. Es una empresa, bueno, empresa de la burguesía. Estuvo en manos de la burguesía mucho tiempo, desde 1887. Y luego, los dueños entraron en conflicto con los trabajadores, bajaron la producción, aducían razones, bueno, que si no tenían dólares, porque esa es la razón de ellos, no tengo dólares. Querían era importar, se pusieron a contrabandear hacia Colombia el café venezolano y hacia otros países en el Caribe. Bueno, y luego decidimos, junto con los trabajadores y trabajadoras de Fama de América, tomar la empresa. Es el capital y el trabajo. Ahí está la batalla vieja. El capital que impone el capitalismo para explotar a los trabajadores, y los trabajadores que deben liberarse. El gobierno solo apoya, ayuda. La revolución impulsa las leyes, las decisiones que hay que tomar en las instituciones del gobierno revolucionario y del nuevo Estado social de derecho y de justicia. Nosotros solo facilitamos, abrimos las puertas, pulsamos los botones de arranque, lanzamos las medidas como manda la ley, dictamos un decreto, los tribunales actúan, pero son ustedes los trabajadores, el pueblo, los que llevan adelante, bajo control obrero, planificación de la producción, control de calidad, luego distribución para el consumo. Son ustedes los liberadores, los que cortan las cadenas del yugo del capital. Esa es la batalla. No es Chávez contra Fedecámara. No aceptemos que nos vayan a minimizar esta batalla. Es el capital y el capitalismo contra el pueblo y los trabajadores. Chávez apenas es un instrumento no del capital, por eso me atacan tanto. Por eso nos atacan tanto. Somos instrumentos del pueblo y los trabajadores para su liberación. Esa es la realidad real, valga la expresión. Si los burgueses desaparecieran, no se detendría para nada la industria. Y este es un ejemplo, Fama de América. Ahora pónmelo del otro lado, que los trabajadores se vayan, se pararía todo. Los burgueses no trabajan, esos viven del trabajo ajeno, explotando allá a los que siembran café, explotando a los que lo recogen, explotando a los que lo almacenan, explotando a los conductores que lo procesan, que lo llevan, explotando a los trabajadores que laboran en las torrefactoras, explotando después al consumidor. Más del doble lo venden. Es allí la especulación capitalista. Esto es lo que tenemos nosotros que acabar. Estos mecanismos capitalistas de especulación que generan inflación, que generan desabastecimiento, que son obstáculos estructurales de mucho peso para el desarrollo económico y social del país. Y esto lo causa la burguesía que roba, que especula, que acapara, que infla todos los verdaderos precios de todo, del café hasta la ropa, la comida, las viviendas, el bloque, el saco de cemento, la cabilla, la madera, todo, absolutamente todo es inflado por la avaricia y el egoísmo de la burguesía. Esa que me ha declarado la guerra y yo la acepto, la guerra económica. Pero si buscan por otros caminos, también los esperamos. Esto es una realidad comprobada. Y esto, como dice Ricardo Fon, es para salirle al paso a la ofensiva burguesa, con razonamiento, con hechos que están comprobados,
Nadie mejor que los trabajadores para salir a dar la batalla contra la burguesía. Y ustedes, los trabajadores y trabajadoras de Fama de América, cuenten conmigo, pero cuenten completico, con todo mi apoyo, todo nuestro apoyo. Aquí está el vicepresidente también, Elías Agua, ministro de Agricultura, con todos nosotros estamos a la orden de ustedes para impulsar Fama de América, y además queremos que la empresa siga creciendo, Elías, así como va a seguir creciendo Empresas Diana, Industrias Diana, y algún día incluso, ayer estábamos ya pensando en la internacionalización, un nuevo mapa de un comercio justo por este mundo. Igual pasa con Fama de América, esta empresa venezolana, ahora bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Imagínate ahí, trabajadores que tienen ahí 42 años. Esta es otra forma de desmentir y de pulverizar las mentiras de la burguesía. Ah, no, la burguesía quiere que salgan los trabajadores a defenderlos a ellos. Como la burguesía quería, y lo logró a lo largo de muchos años, que los militares saliéramos a defenderlos a ellos, de los trabajadores y del pueblo, utilizando los fusiles y ametralladoras contra el pueblo. Es la burguesía que montó el Estado burgués. Y ahí tienen sus televisoras, ahí tienen sus emisoras de radio, ahí tienen sus periódicos. Pero esa gran campaña burguesa, estoy seguro que se pulverizará chocando contra la conciencia de los trabajadores. Lamentablemente algunos se dejan manipular. Y es la burguesía esa que, como tú dices, Alberto, reclama que salgan ustedes a defenderlos a ellos. Porque ustedes saben una cosa, miren lo que le pasó a Bolívar. Bolívar fue derrotado. En verdad no fue por Páez. En verdad no fue por Santander. Yo que me la paso pensando en eso, a veces me pongo a pensar y a leer y a leer. Hace poco estaba diciendo yo, oye, en verdad estos hombres, no es que los derrotó Páez, no es que Páez era un superpoderoso, aunque tenía mucho poder, o Santander. El pueblo derrotó a Bolívar. Un pueblo que fue manipulado, pues. Manipulado. Un pueblo que fue, como él mismo lo dice en su última proclama, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, hablándole al pueblo. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Cuando él se dio cuenta que el pueblo no lo defendía, se fue. Lo derrotó el pueblo, Elías. Claro, el pueblo engañado, el pueblo manipulado. Pero si el pueblo sale en defensa de su libertador, otra historia hubiera corrido, otra historia hubiera, pero no tenía cómo, era un pueblo manipulado. Ya Bolívar lo dijo 100 veces, quizás presintiendo su destino final. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y cuando el pueblo derrotó a Bolívar, se derrotó a sí mismo, a su líder, el que lo hubiera llevado a la grandeza, el que lo había llevado ya a la grandeza, pero el que estaba dispuesto a seguir llevándolo a la grandeza superior, a crear una patria, a hacer un pueblo, como decía el mismo Bolívar, a través del conocimiento, el saber y el trabajo, hacerlo honrado y feliz, darle al pueblo la mayor suma de felicidad. Para allá era que quería llevar Bolívar al pueblo. Si aquí hubiera un gobierno débil, mire, los ataques a la burguesía son duros. Ahorita la tienen emprendida contra Rafael Ramírez por el caso de los alimentos que se consiguieron allá. Hay que recordar la verdad, los conseguimos nosotros mismos los alimentos. Nosotros mismos, trabajadores de Pedeval. Yo pido un aplauso para Pedeval. Y hay que recordarle además por qué y cómo nació Pedeval. Ustedes, los burgueses, negándole alimento al pueblo. Y yo dije, no me la calo de nuevo. No me la voy a calar más.
que Mendoza mandó a cerrar las plantas de la Polar. ¿Tú te acuerdas de eso, Mendoza? ¿O ahora te lavaste las manos? ¿No te acuerdas, Mendoza? Tú que quieres ser presidente, según me han dicho por ahí, que comentaste que él pudiera ser presidente, ¿no ves que han visto? Ellos creen que aquí es igual que otros países, que los ricos son presidentes, los grandes empresarios en algunos países. Ahora, Mendoza mandó a cerrar las plantas de harina, de maíz. Fedecámara y todos esos señores mandaron a botar la leche. Sabotearon los puertos para que no entrara un grano a Venezuela, para que no entrara un kilito de carne. Se llevaban el ganado para Colombia, aliados con la burguesía colombiana que quería derrocarnos, utilizando incluso a los paramilitares colombianos, como ahora mismo lo ha declarado uno de ellos allá en Estados Unidos, que está hablando, pues. Y nosotros sabemos que es verdad. Y no solo los buscaron para sabotear la economía y para llenar de terror los pueblos de Venezuela, sino para matar al propio presidente que les está hablando. Está demostrado, aquí los capturamos, 200 y pico de paramilitares, todos colombianos. Ahora, en esa circunstancia ustedes recordarán que nosotros no teníamos, bueno, ni aquí había café en Miraflores, mucho menos el pueblo. No había harina para las hallacas. ¿Te acuerdas aquellas navidades sin hallacas? No, que si no se va Chávez no hay hallacas. Hasta la fábrica de cerveza la cerró Mendoza. Por aquí andaban unos muchachos tomando guarapita por los barrios de Caracas. Yo fui un día, no te preocupes, Chávez, aquí tomamos guarapita. Pero no te rindas, me dijo aquella señora. No importa que no haya nada, no te rindas. Fue una batalla de resistencia a la gasolina, todo aquello. Pero sobre todo los alimentos, le negaron alimentos al pueblo. Eso está registrado en la historia. Ustedes, Fedecámara, ustedes, Consecomercio, ustedes, burgueses. Entonces yo, no me la calo más. Y además una obligación. No puedo permitir que un país esté a expensas de la voluntad de 4 o 5 burgueses. Entonces creamos Mercal. Mercal ha importado y ha distribuido o ha comprado, una buena parte de eso es compras nacionales, cerca de 10 millones entre Mercal y Pedeval, porque después salió Pedeval, creada para reforzar a Mercal, producto de la guerra, del desabastecimiento, aquellos días de la reforma, que no se conseguía leche, ¿te acuerdas? No se conseguía azúcar, no se conseguía café, la burguesía seguía saboteándonos. Entonces dije, vamos, Pedeval. Y ahora nacieron los bicentenarios. Y ahora vienen los CADA, ven a mí que tengo flor. Y nacieron los Mercalitos y los Pedevalitos. Y bueno, ¿y qué? Retomamos los silos. Nacionalizamos empresas como Enlande, la antigua Lácteo Los Andes. Recuperamos y reactivamos frigoríficos, depósitos, galpones, talleres, etcétera. Y hoy tenemos un sistema nacional de producción y distribución de alimentos que todos los días está distribuyendo, pero millones de kilos de alimentos, toneladas y toneladas. Ahora, entre Mercal y Pedeval ya están llegando a 10 millones de toneladas adquiridas, bien sea en el mercado interno, producción interna, o en el mercado internacional, y distribuidas. Alimentos buenos y baratos. Ahí están los Mercal, ahí están los Pedeval, ahí están los Mercalitos, ahí están los Pedevalitos. Ahora la batalla contra ineficiencia, burocratismo, corrupción es fenomenal. Osorio, el comandante Osorio, ministro Osorio, ha denunciado él y sus organismos de chequeo en Mercal a centenares de personas, funcionarios, algunos trabajadores que se prestan, empresarios privados que andan ofreciendo a veces comisiones o que desvían, etcétera. En fin, es la batalla contra la corrupción.
no nos dejemos acorralar. Y el pueblo a defender la verdad. Y los trabajadores de Pedeval, de PDVSA, ya saben cómo defender nuestra industria petrolera, cómo defender la dignidad nacional. Bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Luego, la burguesía de nuevo, haciendo uso de su poder, sus bancos privados, sus casas de bolsa. Ya recordemos cómo el año pasado hubo aquella crisis bancaria que enfrentamos. Sí, fue una mini crisis, pero que ha podido, si no es por la acción de cortafuego del gobierno, ha podido desparramarse. Porque bueno, es la banca privada y sus vicios, el capitalismo y su avaricia y su gran capacidad para hacer trampas. Luego las casas de bolsa, y los mecanismos que inventaron para llevar el dólar a 8, a 9, a 10 y robar a la gente, pues. ¿Qué detectamos? Bueno, aquel mecanismo de que yo tengo un papel que vale $1 millón a 90%, precio internacional. Entonces yo te lo vendo, casa de bolsa, y después tú me lo devuelves a 30%, en una operación simultánea, en un segundo, pues, en unos microsegundos, todo por computadora. De esa manera, y muchas otras, esta es una sola. Es decir, yo necesito dólares, por alguna razón. Y entonces, la casa de bolsa me roba. Operadores cambiarios ilegales, contrabando de dólares, lavado de dólares, de narcotráfico y del crimen. Deberíamos sacar como un folleto explicativo de todos los vicios que hemos detectado y explicar cómo es que esta gente, algunos de ellos están presos, robaban, y además un plan político, llevar el dólar a 8, a 9 y entonces justificar. De eso se trata esta lucha, para acabar de raíz con ese vicio. Y así fue que manejaron este país durante todo el tiempo como les dio la gana. Como les dio la gana. Se consiguieron ahora con la revolución bolivariana, con un pueblo y con un presidente, un humilde soldado que no se va a doblegar ante el poder que ustedes creen tener, sino que estoy aquí más bien para desenmascararlos ante el país. Son enemigos del pueblo, son enemigos de la patria y todas las redes que manejan la burguesía venezolana y sus organismos, pero el centro de la serpiente, el nido de la serpiente es Fede Cámaras. Ahí están. Porque los ricos, esos ricachones, ellos no se imaginan al país sin ellos, ¿ves? Ellos creen que ellos son la esencia, la quinta esencia del país. No nos hace falta, no nos hacen falta. Es más, no solo no nos hacen falta, se los voy a decir más clarito, están de sobra en este país. Y son parte del gran problema nacional. Ustedes ricachones dicen que es Chávez el problema nacional. Está bien, problema nacional para ustedes. Ahora, no para mí, para este país, ustedes son parte esencial del problema, causa del desastre del siglo XX. Y hoy uno de los obstáculos que habremos de superar para terminar en lo adelante, en los próximos 20 años, 2010, 2020, 2020, 2030, de construir la democracia socialista, el gobierno del pueblo y de los trabajadores, y la Venezuela productiva, que produzca todo lo que nosotros nos consumimos. Ahí está, los empresarios venezolanos. ¿Cuánto poder acumularon durante todo el siglo XX? Tenían el gobierno subordinado, el Congreso subordinado, el Banco Central subordinado, todo el dinero, facilidades de todo tipo, no pagaban impuestos.
Se agarraron sin pagar nada a las mejores tierras. Las zonas industriales se las regalaron. El gobierno les subsidió de todo. ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está la producción nacional? ¿Dónde está? ¿Cuál es la eficiencia de la que hablan, señores? Convirtieron este país en una factoría petrolera y después una burguesía importadora, viviendo de los dólares del petróleo. Ahí está, ese es el resultado de 100 años de burguesía, de gobiernos burgueses. Un país que tiene el potencial que tenemos nosotros para ser una potencia económica en esta parte del mundo. Ahora eso lo vamos a hacer nosotros, a pesar de ustedes, burgueses de pacotilla, Fede Cámaras y compañía. Bueno, Enma, te voy a mandar medio kilo de café, ¿te parece? Por el aroma yo lo sé, fama de América, mejor café. Chao, buenas tardes. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.